El análisis del discurso político se da desde diferentes escenarios, campos y actores políticos, pero este no necesariamente tiene que ser emitido por un político. Estos pueden ser emitidos por personas que crean huelgas, activistas o incluso negociadores. Hoy vamos a analizar el discurso de un político que a lo largo de su carrera ha sido criticado y controversial por algunos de sus testimonios. Y por eso es la disputa. Uribe triple hijo de puta. Uribe triple hijo de puta. Uribe, amigo, el pueblo está contigo. Uribe, amigo, el pueblo está contigo. Este discurso se dio el 2 de octubre del 2016 cuando ganó el no en las elecciones del plebiscito. Van Dijk, en su texto, ¿Qué es análisis del discurso político?, define a los actores políticos como todos aquellos comprometidos con la política o quienes realizan acciones políticas. Para nuestro caso de análisis, se trata del senador Álvaro Uribe Vélez, quien fue concejal de Medellín, gobernador de Antioquia, presidente de la República y en el sector privado se desempeñó como funcionario de empresas públicas de Medellín y director de la Aeronáutica Civil. Es abogado de profesión y tiene estudios en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Oxford. Fundador del Partido Centro Democrático, partido de oposición al gobierno nacional y a los acuerdos de La Habana. El discurso del expresidente Uribe tiene muchos destinatarios directos: el presidente Santos, el gobierno nacional y sus negociadores, el Congreso de la República, simpatizantes activos del Centro Democrático, los jóvenes colombianos, Dios, miembros de la coalición promotora del no y partidos políticos en general. Señores de la FARC, pedimos encarecidamente al gobierno y al Congreso, pedimos una reflexión a la comunidad internacional, colombianos, muchas gracias a todos, a mis compañeros del Centro Democrático, gracias a todos los luchadores que en las calles y campos agitaron alegremente el no. En esta campaña nos hemos encomendado a Dios, le imploramos que no nos deje equivocar en el periodo que nos espera. En su discurso también se refiere de forma indirecta a los colombianos que votaron por el sí, a los colombianos que votaron por el no, a quienes se abstuvieron de votar y a los líderes religiosos, policías y militares retirados. Es posible que el discurso del expresidente Uribe haya alcanzado gran parte de sus destinatarios directos e indirectos. Esto teniendo en cuenta que la campaña había estado muy agitada, el país se encontraba polarizado por las elecciones del plebiscito. Los resultados eran inesperados. Los colombianos quedamos sorprendidos con los resultados del plebiscito. Contra todos los pronósticos ganó el no a los acuerdos del gobierno con las FARC. El gran cubrimiento que le estaban dando los medios a los resultados y a las votaciones como tal, y la investidura con la que contaba el emisor. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, dejó a manos del pueblo la decisión para que votaran por el sí o por el no por los acuerdos que se llevaron a cabo en La Habana. Ese 2 de octubre del año 2016 ganó el no con un 50.21%. Fueron 6.473.376 los votos según la registraduría que se fueron por el no. El modelo Speaking de Jaimes asegura que la S es la situation, o sea, la situación. Esta situación se llevó a cabo en la finca del expresidente Álvaro Uribe Vélez en Antioquia en horas de la noche de ese mismo 2 de octubre del 2016, donde entregó el siguiente discurso. Compatriotas, el sentimiento de los colombianos que votaron por el sí, de quienes se abstuvieron, y los sentimientos y razones de quienes votamos por el no tienen un elemento común. Todos queremos la paz. En la pragmática del discurso de Blum-Kulka encontramos la teoría de los actos de habla de Austin, quien sostiene que todos los enunciados tienen dos tipos de actos, locutivos e ilocutivos. El primero se refiere estrictamente a lo dicho. En nuestro caso de análisis encontramos varios tipos de actos locutivos. Un pedido a la FARC para que cese la violencia. Pedimos que no haya violencia, que se le dé protección a la FARC y que cesen todos los delitos, incluidos el narcotráfico y la extorsión. Un pedido al gobierno y al Congreso para que se asuman medidas de austeridad y se reactive la economía. Pedimos encarecidamente al gobierno y al Congreso decisiones de severa austeridad
un pedido al gobierno y al Congreso para que haya medidas de alivio judicial para los soldados y policías sin que ello constituya impunidad. Pedimos al presidente Santos y al Congreso que se permita un alivio judicial que no constituya impunidad. Un deseo de aportar a un gran pacto nacional que incluya a los del sí y a los del no. Queremos aportar a un gran pacto nacional. Un agradecimiento a los colombianos y en especial a los que votaron por el no y defendieron la bandera del no. Colombianos, muchas gracias a todos. Gracias a todos los luchadores que en las calles y campos agitaron alegremente el no. Y lo último y curioso, una súplica a Dios para que los siga iluminando en el camino que viene. ¿Por qué es esto curioso? Porque quiere generar una empatía y una conexión con el público, entendiendo que Colombia es una nación creyente mayoritariamente. En el modelo Speaking de Himes encontramos que la A corresponde a la secuencia de actos y la K a las claves y tono del discurso. En este sentido, podemos decir que el discurso fue emitido en un tono conciliador e incluyente y con una secuencia de actos definida. En el discurso podemos encontrar dos figuras retóricas. Una de ellas es la anáfora, donde en la expresión queremos contribuir a un gran acuerdo nacional, la podemos evidenciar. Queremos contribuir a un acuerdo nacional. Y la acusación, pese a que no se hace directa, intenta buscar un defecto en el otro. El riesgo de perder el grado de inversión no se evita con más impuestos. Lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos es que no es cierto que vaya a haber un incremento en los impuestos del país. Lo que sí dijo es que si no se llega a un acuerdo final, sí tendrían que aumentarse los impuestos porque la guerra es muy costosa. En el discurso podemos evidenciar que la clave demuestra una actitud conciliadora, propositiva y de agradecimiento con los colombianos que votaron por el no. En la pragmática del discurso de Blum-Kulka encontramos la teoría de los actos de habla de Austin, en los cuales encontramos el locutivo y el ilocutivo. El locutivo es lo que dice y el ilocutivo es lo que hace al decir con la lingüística. Primero, los directivos. Estos se hacen un llamado por parte del expresidente Álvaro Uribe Vélez a las FARC, al Congreso de la República, a la comunidad internacional y al presidente Juan Manuel Santos. Segundo, los comisivos. En este caso, el autor o el expresidente Álvaro Uribe Vélez se compromete a aportar un gran pacto nacional. Y tercero, los expresivos. En este caso, el autor agradece y expone los sentimientos. También podemos identificar algunos casos como los de agradecimiento. Como ejemplos encontramos, agradece y felicita al expresidente Álvaro Uribe Vélez, le da el agradecimiento a las personas que votaron tanto por el sí como por el no. Colombianos, muchas gracias a todos, a mis compañeros del Centro Democrático. En este segundo ejemplo también podemos ver el pedido por parte del expresidente, tanto a la comunidad internacional, a las FARC y al gobierno nacional. Pedimos una reflexión a la comunidad internacional. Y en este tercero cuestiona, pues el expresidente sigue en desacuerdo con algunos de los puntos y de este proceso que se ha llevado a cabo. Insistimos en correctivos para que haya respeto a la Constitución, no sustitución. En el modelo Speaking propuesto por Himes también se encuentra la G que corresponde al género. Para nuestro caso de análisis se trata de una rueda de prensa y podemos encontrar tres características específicas. La primera, una citación previa a los periodistas. La segunda, una instrucción de ubicación de cámaras y micrófonos. Y la tercera, una investidura de quien emite el discurso o un reconocimiento público de este. Paralelo a las declaraciones del expresidente Uribe, el presidente Santos, en alocución presidencial, reconocía el triunfo de los del no. Luego de esto, dio instrucciones a su equipo negociador de al día siguiente sentarse con quienes habían obtenido el triunfo del no para alcanzar entre todos un acuerdo. Mañana mismo convocaré a todas las fuerzas políticas. Por otro lado, las FARC, como actor de las negociaciones, también emitía un discurso a través de su página web. Encontramos reacciones de diferentes organizaciones humanitarias, de periodistas nacionales e internacionales, y de la comunidad en general, de los colombianos, a través de las redes sociales. En el discurso se puede evidenciar algunas formas de visiones del mundo. La primera es la realista, pues los mismos promotores del no, a pesar de la campaña, de la promoción y de la propaganda que hicieron por votar por el no, no se esperaban ese resultado. La segunda es la reflexiva, puesto que deja en evidencia los sentimientos y las emociones, tanto de los que votaron por el sí como los que votaron por el no.
Los que ganaron con el no hacen un llamado a un gran pacto nacional. La tercera es esperanzadora, puesto que abre las puertas a un futuro diálogo, y la cuarta es propositiva, puesto que propone un acuerdo incluyente. De acuerdo con Bourdieu, el capital político es una especie de capital reputacional. En este sentido, el expresidente Uribe se jugó el suyo propio, porque durante la campaña prometió que de ganar el no habría revisiones y modificaciones a los acuerdos, y esa misma noche lo sostuvo. También podemos decir que fortaleció su capital político, porque fue una campaña en contra de los demás partidos políticos y de la maquinaria estatal. Los resultados del plebiscito, junto con el discurso de esa noche, desataron una cadena de efectos políticos. El primero, marchas de votantes del sí que exigían un acuerdo ya. ¡Queremos esta guerra! ¡Queremos la paz! Es el autorreconocimiento, mi aporte. El segundo, reuniones y acercamientos para construir puntos de acuerdo y establecer una agenda de trabajo. El tercero, el inicio de la mesa de trabajo entre los promotores del no y los promotores del sí, para incluir las modificaciones propuestas por los del no. Es importante destacar que otro de los efectos de este discurso y de los resultados del plebiscito sucedió cuando el gerente de campaña del no, Juan Carlos Vélez Uribe, salió con unas declaraciones diciendo que una de las estrategias del no para convencer a los votantes era hacerlos votar berracos, lo cual generó mucha indignación entre los votantes del sí, y se habló de una campaña del no llena de mentiras y argumentos falaces. Finalmente, hubo una reacción de los medios de comunicación después de las elecciones plebiscitarias y durante este periodo de tiempo. El orador debe ganarse el favor del que lo escucha, sobre todo excitar en él tales emociones que, en lugar de seguir al juicio y a la razón, ceda a arrastrarlo a la pasión. Cicerón II, 1966.